Hola, mi nombre es Georgina y en este video voy a compartir mi testimonio sobre mi experiencia en una secta cristiana dirigida por un falso Cristo. Y bueno, lo cierto es que yo escribí este testimonio hace más de un año, pero no lo había hecho público, primeramente porque quería tener la confirmación de que fuera correcto sacarlo a la luz. Y segundo, porque quería tener la confirmación de cuándo era el momento oportuno para hacerlo público. Y desde hace unos días he sentido mucho la confirmación de que este es el momento. Y bueno, lo que voy a hacer es que voy a leer mi testimonio tal como lo escribí en ese tiempo, porque en su momento yo tuve el cuidado de escribir todo lo que consideré necesario para que fuera comprensible la experiencia. Y además yo sé que si me pongo a grabar frente a la cámara mi testimonio, así como estoy haciendo este video, que posiblemente me voy a desviar del tema, voy a ahondar en detalles que no son tan relevantes o voy a omitir cosas que son muy importantes. Y no quiero que pase eso, porque además no se puede hacer un video muy largo porque mi celular no tiene la capacidad de grabar videos de larga duración. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a grabar por diapositivas, que son las herramientas que tengo nada más, y así voy a aprovechar para poder presentar en diapositivas la información que considero que puede ser útil para comprender mejor todo lo que les esté explicando. Y bueno, agradezco mucho a quien lo vaya a ver, espero que sea de edificación para muchas vidas y que ayude a abrir muchos ojos. Gracias. La verdad, me da algo de vergüenza, pero aún más me da dolor el haber caído en este engaño. Pero siento que es importante compartirlo, por si podría servir para que otras personas no caigan en engaños similares, o bien para que salgan de ellos. Pues gracias a que pasé por esto, ahora veo que este tipo de engaños están proliferando en las iglesias, sobre todo en las de corte carismático, y aún más en el mundo de habla hispana. Nuestro Señor Jesús nos advirtió sobre estos engaños en Mateo 24:5, donde dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchas veces pensamos que estos falsos cristos se van a manifestar a través de personas que se presenten a sí mismas como Jesús, o que imiten la imagen del Señor. Pero lo cierto es que estos falsos cristos se están manifestando espiritualmente a través del actuar de personas que muchas veces ni siquiera están conscientes de que están siendo manipuladas como instrumentos de confusión y de engaño. Antes de entrar de lleno al relato de mi experiencia, voy a compartirles algunos antecedentes sobre mí. A los 38 años tuve mi primer encuentro verdadero con Jesús. Para ese entonces yo llevaba alrededor de 3 años investigando sobre las familias más ricas y poderosas que gobiernan todos los círculos de poder a nivel mundial, lo que me llevó a comprender que estas familias y círculos de poder sirven al adversario, y que por lo tanto el Dios bíblico es el Dios verdadero, y que Jesús, a quien yo vi como un simple personaje histórico durante muchos años, es en verdad su Hijo y el Salvador de la humanidad. A partir de esto, leí la Biblia completa, porque quería entender la historia, la vida, conocer la verdad y saber cómo debía vivir para ser agradable a Dios. Aquí comparto un enlace de mi testimonio más ampliamente explicado, el cual también podrán encontrar en la descripción de este video. Después de mi primer encuentro con Jesús, sentí la necesidad de congregarme, así que anduve explorando de iglesia en iglesia, pero percibía una gran diferencia entre lo que se predicaba y lo que yo misma estaba aprendiendo, y eso me confundía mucho. Sentía que aprendía más leyendo por mi cuenta y viendo videos en YouTube que congregándome, aunque nunca dejé de buscar un lugar donde pudiera sentir que encajaba y donde no encontrara contradicciones con la palabra de Dios. Pero fuera de algunos maestros y predicadores, nunca encontré nada. Sin embargo, andando en esas, di con un ministerio internacional llamado The Last Reformation, que aunque en gran medida comparten las mismas doctrinas del cristianismo clásico, me pareció que las enseñanzas de Torgrim Sondergaard, su fundador, sí tenían algo diferente a los demás. En esencia, él afirma que su movimiento surgió como un intento de reformar la Iglesia para que volviera a ser como la que vemos en el libro de Hechos, a la cual le seguían las señales y prodigios que la palabra dice que seguirán a los que creen, y que anuncia el Evangelio en todas las naciones.
Vi también su film promocional The Beginning, y aunque no me convencían del todo sus doctrinas, me impactó ver un movimiento tan grande con gente de todo el mundo haciendo lo mismo. Me dio la impresión de que esa podría ser la manera correcta de vivir como miembros de la Iglesia de Jesús. En ese momento no le vi nada de malo a las manifestaciones sobrenaturales que muestran en sus ministraciones, como sanidades milagrosas, liberaciones demoníacas, bautismos en el Espíritu Santo, etc. Pues Togben, su dirigente, parece ser un hombre de mucha fe. Entonces intenté unirme a ese ministerio y seguir lo que ellos predicaban, pero no funcionó porque yo seguía sola, así que seguí explorando. Y vine a dar con un video de una mujer joven quien me parecía una persona muy ingenua y sencilla, porque de cualquier sueño o hallazgo sacaba un video que presentaba como gran revelación de Dios. La verdad, no me pareció que dijera nada realmente nuevo o relevante. Sin embargo, me simpatizaba la chica por su inocencia, y por lo mismo solo llegué a ver un par de videos de ella. Hasta que un día YouTube me recomendó un video de ella que se llamaba algo así como El Señor me cambió de iglesia o El Señor me cambió de congregación, el cual me llamó la atención porque yo quería saber cómo es que Dios le dio la convicción de cambiarse, puesto que yo misma estaba en una búsqueda. Y pues lamento muchísimo mi curiosidad de ese día, porque esa iglesia es la secta de la que quiero testificar para contribuir a alertar de los engaños que los creyentes en Jesús enfrentamos en estos tiempos, donde el enemigo está empeñado en engañar, como dice la palabra, si fuere posible, aún a los escogidos. Continuando con mi testimonio, la secta se hace llamar simplemente el ministerio, y para promocionarse utilizan el nombre de su dirigente y pastor. Sus adeptos se congregan en línea, a través de un canal de YouTube, y por grupos de WhatsApp para asuntos internos y de Telegram para público general. La primera vez que entré a una transmisión en vivo, la verdad no me gustó, pues la prédica me pareció larguísima, aburrida y demasiado redundante. Pero en eso pasaron un audio de una supuesta profecía, y me llamó mucho la atención la manera en la que profetizaba la hermana que era vista como la profetisa principal, pues luego descubrí que había como otras 5 profetisas que eran de distintas partes del mundo de habla hispana. Luego, entre los que moderaban el chat, había una hermana que decía tener el don de sabiduría, ciencia e interpretación de sueños, y un hermano que también tenía el don de sabiduría y era como un maestro de la palabra. Y mientras la profetisa canalizaba los supuestos mensajes de Jesús con una fluidez y dominio de la palabra sorprendentes, ellos estaban interpretando lo que ella recibía en visión o revelación, y lo hilaban a la palabra de Dios mientras lo iban profetizando. Y cuando la profetisa veía visiones demoníacas o de rituales satánicos y brujerías que supuestamente se estaban llevando a cabo contra la gente del ministerio, inmediatamente intervenían hermanos con supuesto don de liberación para reprender a los demonios. Y ya después las profetisas, tanto la principal como las auxiliares, iban confirmando una a una lo que veían que sucedía en el campo de guerra espiritual, hasta que supuestamente el Señor Jesús destruía todo por medio de las oraciones de los hermanos. Y eso me dejó muy impresionada, pues desde el otro ministerio de The Last Reformation, donde yo veía muy activos los dones de milagros, liberaciones y sanidades, pues esto me pareció como si fuera un poco más complejo, por decirlo de alguna manera. Aunque en realidad, estando en esta secta, nunca me tocó ser testigo de ninguna sanidad o milagro como los que llegué a ver en The Last Reformation. Aquí en esta secta todo era supuesta profecía y guerra espiritual mayormente. Tampoco me agradaba la manera de orar del pastor, porque gritaba mucho y usaba demasiadas vanas repeticiones, tal como nuestro Señor Jesús nos dijo que no lo hiciéramos. Pero según decían, Dios le dio el llamado de pastor de parte de varias profetisas, entre ellas Noelia de Argentina, que es una profetisa muy popular entre la población de habla hispana. Y por lo mismo que el pastor recibió el llamado de Dios a través de profecía, era él el que más unción tenía para las liberaciones. Así que desde ese momento empecé a querer convencerme de que la que estaba mal era yo, porque las profetisas no dejaban de darle palabra para exaltarlo y alabarlo. Le confirmaban lo poderosa que eran sus oraciones para liberar y destruir todas las obras del diablo, y hasta le llamaban el Moisés de este tiempo y el amigo de Dios.
Después de esa primera vez, ya tenía demasiada curiosidad por escuchar más profecías, así que comencé a ver transmisiones anteriores, que eran larguísimas, por lo que las ponía mientras hacía mis quehaceres. Daban profecías de todo tipo, exhortaciones a la congregación, grandes misterios y revelaciones, como dónde está escondida el arca del pacto, y hasta daban palabra personal a los congregantes. De pronto me llegué a convencer que después de todo, las prédicas no estaban tan mal, y que en verdad me confrontaban con respecto a mi manera de vivir la fe y me exhortaban a sacrificarme y a esforzarme más para la obra de Dios. En una de esas, escuché que iban a tener un ayuno de 6 días, para que mediante profecía el Señor le revelara a cada persona sus dones espirituales. Y pues yo ingenuamente me emocioné con la idea y por primera vez me conecté en una transmisión en vivo. Y cuando comenzaron a tomar nota de los que iban a participar en el ayuno, de inmediato pedí que me anotaran también. En esa ocasión nos tuvimos que conectar a las transmisiones en vivo del ayuno todos los días de la semana, para que aprendiéramos lo que ellos llamaban la verdadera sana doctrina, y para que nos tuvieran en cuenta para darnos la revelación de nuestros dones. Sus doctrinas no me convencían, porque en gran parte eran contrarias a lo que yo había aprendido, pero no me quedó de otra sino aceptarlas, porque todas las profetisas las confirmaban como la verdadera sana doctrina, y además los hermanos ancianos afirmaban haber descubierto, solo mediante un arduo estudio de la palabra, que esas eran las doctrinas verdaderas, aún antes de que el Señor se los confirmara a través de las profetisas. Y como cosa adrede, cada que yo dudaba de algo que decían, la profetisa principal daba palabra en vivo hablando directamente de las cosas que yo me estaba preguntando. Así que yo terminaba pidiéndole perdón a Dios por haber dudado y con todas estas confirmaciones me convencía más y más de que la que estaba mal era yo, por mi orgullo. Durante el ayuno de revelación de dones espirituales, me dijeron que habían tenido que romper unos hechizos que me habían hecho para oprimirme. De hecho, mientras oraban por mí, sentí una enorme sacudida en todo mi cuerpo y mis manos comenzaron a abanicarse rápidamente. Y después de eso, me confirmaron que yo tenía un llamado de evangelista y una poderosa unción para impartir sanidades. Y debido a la manera en la que me sentí en ese momento, y que además yo era muy dada a compartir mi testimonio a todo el mundo, y por haber estado en el otro ministerio donde yo misma llegué a impartir sanidades a otras personas, pues me lo creí todo. En otra ocasión, incluso me hicieron llegar un audio donde la profetisa principal daba palabra dirigida a mí diciendo, de parte del Señor, que quería que oraran mucho por mí, porque yo no era cualquier mujer, sino una de las grandes guerreras que Dios levantaba para seguir los pasos de Cristo. Y luego tuvo visiones de grandes eventos donde yo evangelizaba y repartía Biblias. Y pues ya se imaginarán lo mucho que eso me ilusionó, pero al mismo tiempo me hizo sentir muy apenada de que yo siguiera dudando del ministerio y de las profecías. Por si todo esto fuera poco, en otra ocasión, el pastor y la profetisa me llamaron a mi celular para orar conmigo, lo que significaba que iban a darme profecía personal. La llamada duró poco más de 1 hora, donde supuestamente el Señor me dijo muchísimas cosas lindas que me hacían sentir muy especial y que sin duda contribuyeron a engancharme más con el ministerio. Incluso me hicieron una supuesta liberación que hasta me hizo caer al suelo y pegué un grito tan grande que molestó muchísimo a mi esposo. Él quería que colgara el teléfono porque decía que más bien parecía que estaba siendo poseída por el diablo, pero yo no le hice caso. Así que él salió de la casa muy molesto y yo seguí en la llamada. Más tarde volvió mi esposo y tras una larga discusión, finalmente lo convencí de que todo era verdad y estuvo de acuerdo en que yo continuara en el ministerio. Esa no fue la única ocasión en que recibí profecía personal. Hubo como otras 3 ocasiones en las que me hablaron para decirme cosas como que yo tenía todos los dones espirituales, que era una gran guerrera, que haría grandes milagros y liberaciones, que recibiría más sabiduría y discernimiento, que sería grandemente usada dentro del ministerio, en fin, puras cosas que por un lado me enganchaban más al grupo y por otro me inflaban el ego. Luego comenzó la pandemia de coronavirus y no pasó mucho tiempo en que se revelara en profecía la supuesta verdad sobre la pandemia. Afirmaba ser una enfermedad creada por los hombres que no se transmitía de manera viral, sino a través de inyecciones contaminadas con el virus que fueron aplicadas principalmente a la población de la tercera edad.
y que además las cifras de muertes estaban infladas. En su momento, las revelaciones me parecieron interesantes porque venían acompañadas de profecías bíblicas, lo que las hacía mucho más creíble. Y yo quería compartirlas en mis redes, pero la transmisión fue muy larga por la manera tan redundante de exponer del pastor. Así que me di a la tarea de escuchar de nuevo la transmisión para sacar un resumen breve con la información que me pareció relevante. A los pocos días, el pastor me envió un audio donde él estuvo orando con la profetisa y le preguntaba al Señor por mí, por ser una persona minuciosa y organizada. Y la profetisa respondió de parte del Señor algo así como que, ¿por qué no estaba yo entre los sabios y entendidos? Y que yo tenía la sabiduría y el discernimiento para estar entre los ancianos del ministerio y que quería que se compartiera todo lo que yo había escrito en un audio para ser difundido. Y pues con esto me hicieron sentir que yo de verdad tenía un llamado importante. Y volví a confirmar que todo era verdad porque me preguntaba, ¿cómo era posible que casi recién llegada al ministerio ya me estaban llamando al grupo de ancianos, si no era porque de verdad el llamado venía de parte del Señor? A partir de ese momento dejé de dudar. Acepté que todo lo que se predicaba era sana doctrina y que todo lo que profetizaban era de Dios. Y al aceptarlo, entró en mí como un espíritu de confusión, de mentira, que me veló el entendimiento, y así llegué a ser como una más de ellos, incapaz de percibir el engaño. Ya dentro del grupo de ancianos me di cuenta que la profetisa principal no estaba ahí, pero estaban otras dos profetisas, una de Argentina y la otra de Perú. Esta última era la misma del canal de YouTube por el que la mayoría llegamos al ministerio. A partir de aquí comenzó una etapa de mucho trabajo para mí, pues no solo comencé a hacerme cargo de las redes sociales del ministerio, sino que de la misma manera como lo hice con el tema del coronavirus, comencé a organizar y a resumir los puntos doctrinales y las nuevas profecías a partir de los largos videos de las transmisiones y de los largos audios de las revelaciones proféticas. Había revelaciones proféticas casi a diario y siempre eran temas muy llamativos y polémicos, como la segunda plaga, el diezmo no está vigente, experimentos humanos, guardar el sábado es un ritual, el origen de los reptilianos, las pirámides fueron construidas por ángeles caídos, el falso arrebatamiento, el engaño alienígena, gente viviendo bajo la tierra, y sin faltar las múltiples revelaciones sobre los planes ocultos de la élite para hacer caer al ministerio, y también sobre brujerías, conjuros, hechizos, que según mandaban hacer contra nosotros. La verdad no sé por qué estaban tan preocupados por las brujerías y esas cosas. Si en ese sentido la palabra de Dios dice muy claro que cuando su pueblo está en obediencia y santidad, no hay obra del adversario que pueda prosperar en su contra. Ahora que lo veo desde fuera, la verdad, no sé por qué pensábamos que eso eran revelaciones de Dios, si casi nada de lo que se decía tenía que ver con la palabra de Dios. De hecho, había mucho morbo en las revelaciones, y algunas parecían más bien como historias de ciencia ficción. Y para justificar este tipo de revelaciones tan polémicas que no edificaban espiritualmente en nada, les encantaba citar totalmente fuera de contexto Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también Primera de Corintios 13:9 que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero en fin, yo también tenía velado el entendimiento y además estaba demasiado ocupada sacando publicaciones como para ponerme a cuestionarlas y meditar sobre lo que se difundía. Pues como todo lo que se decía se confirmaba por profecía, pues no había nada que cuestionar. Pues incluso el cuestionarlo o dudar era considerado como una blasfemia contra el Espíritu Santo. Durante el encierro de la pandemia, las transmisiones comenzaron a hacerse a diario y el pastor cada vez se alargaba más con el tiempo de las transmisiones. Había días en que estábamos conectados escuchando al pastor todo el día y toda la noche, porque se organizaban ayunos que se transmitían de 9 de la mañana a 6 de la tarde, más la transmisión habitual de 8:30 de la tarde a 11, 12 o 1 de la mañana. Y a veces aún vigilias de 12 de la mañana a 6 de la mañana.
Tanto tiempo conectados en las transmisiones comenzó a ser causa de conflicto en muchos hogares, incluyendo el mío, pero nadie podía quejarse de nada, porque inmediatamente se le tachaba de rebelde, de holgazán, de carnal, de murmurador, etc. Y además estaba prohibido ver a otros predicadores o escuchar a otras profetisas, para que supuestamente no cayéramos en confusión. Yo me sentía cansada y tenía muchos problemas en mi matrimonio por el excesivo tiempo que dedicaba al ministerio, pero no me quedaba de otra más que convencerme de que el que estaba mal era mi esposo por no comprender que la obra de Dios debe ser lo más importante en nuestra vida. Y siempre me sentía culpable de estar cansada o harta de estar siguiendo las transmisiones y de estar escuchando al pastor. Siempre tenía culpa y siempre le pedía perdón a Dios y trataba de tener buen ánimo y ser más dedicada y más esforzada cada día. Pasaron muchas cosas alarmantes que me tomaría muchísimo tiempo contar, así que me brincaré directo a los sucesos que desencadenaron mi salida definitiva del ministerio, pero omitiré ciertos detalles por respeto y consideración a las personas involucradas. Para que se comprenda bien lo que estaba pasando en ese lugar, debo comentar que cada que había alguna duda sobre algún tema, el pastor, e incluso en ocasiones acompañado de los ancianos, se reunía o nos reuníamos a orar con la profetisa principal para preguntar al Señor sobre las dudas. Era tanta la dependencia de la profecía que yo sentía que se estaba poniendo por encima de la palabra de Dios. De pronto se comenzaron a compartir profecías que me parecían demasiado dudosas, que tenían un mensaje o intención ocultos. A veces me parecía como si las profetisas en realidad lo que tuvieran eran espíritus de acusación o de adivinación, porque constantemente estaban revelando cuando alguien estaba en rebeldía a la autoridad del pastor, o cuando alguien estaba cayendo en alguna falta como murmuración o algo por el estilo. Pero nadie de los ancianos parecía percibirlo. Y como yo me sentía la más bebé espiritual de todos, la más inexperta, la que menos autoridad tenía, pues casi nunca decía nada, porque pensaba que quizás yo era la que estaba interpretando mal las cosas. Pero en una ocasión sí se dio una profecía totalmente contraria a la palabra de Dios con respecto al matrimonio. Y básicamente decía que en el ministerio Dios iba a unir los yugos desiguales para unir yugos iguales, lo que significaba que quien tuviera un esposo o esposa que no solo no fuera aún convertido, sino que además no formara parte activa del ministerio, Dios lo iba a separar de su cónyuge para unirlo en yugo igual con un hermano o hermana del ministerio para que así pudieran llevar a cabo el gran llamado que Dios tenía para cada miembro en este fin de tiempos. Yo estaba tan cegada como los demás, así que aún en ese momento no me atreví a pensar que podría ser una profecía falsa, pero sin embargo, al escucharla, me contristó en gran manera. Hasta sentía como un dolor muy fuerte en el corazón y me hizo entrar como en una especie de depresión, lo cual manifesté en el grupo de ancianos. Y por lo mismo de que fue una profecía muy polémica, no se sacó a la luz, sino que solo se compartió en el grupo de ancianos y quedamos en meditar en ella y después pedir confirmación al Señor. A raíz de eso, yo seguía sintiendo una profunda tristeza y mucho desánimo, porque no podía dejar de pensar en esa profecía. Pues primeramente me costaba creer que Dios contradijera su palabra, pero no me atreví a expresar duda por el temor que nos infundían de blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y segundo, por el hecho de que mi esposo no solo no era parte del ministerio, sino que además aún tenía sus dudas sobre si seguir a Jesús o no. Así que la sola idea de que Dios me separara de Él después de más de 20 años de compartir mi vida con Él me daba una enorme tristeza, porque yo confiaba plenamente en el poder y en la misericordia de Dios para hacer la obra en mi esposo, y no podía creer que se hubiera dado esa palabra. Me hizo pensar que quizá mi esposo jamás se convertiría. Entonces comencé a cuestionar a Dios en mis oraciones y mientras más oraba, más sentía la confirmación de que no era correcto lo que estaba sucediendo. Entonces, Dios me hizo comprender que en todo el tiempo que había estado en el ministerio, yo había desatendido mucho a mi esposo, pues no solo dejé de acompañarlo y motivarlo a que aprendiéramos juntos de la palabra de Dios, como hacíamos antes,
sino que además lo dejaba solo por horas y siempre estaba ocupada con algo del ministerio. Y honestamente, él estaba harto de verme conectada. En algunas pocas ocasiones me llegó a quitar el celular y me hacía salir de casa con él para despabilarme. Entonces le pedí perdón al Señor y le rogué que me guiara y me ayudara a enmendar mis errores. Y así fue como comencé a escuchar, aunque no audiblemente, sino en mi interior, la voz de Dios, como siempre lo había hecho. Y así comenzó a guiarme en mi relación con mi esposo. Y aunque seguía muy comprometida con el ministerio, procuraba levantarme más temprano o dormirme más tarde para tener tiempo en el día de convivir con mi esposo. Por las noches incluso comencé a desconectarme un poco temprano de las transmisiones, porque mi esposo y yo comenzamos a leer la palabra y orar juntos cada noche antes de dormir. Y los dos estábamos muy contentos y nuestra relación comenzó a cambiar y mi esposo comenzó a nacerle de nuevo el interés por aprender más de la palabra de Dios. Y él mismo buscaba enseñanzas bíblicas en internet, que las veía solo porque él sabía que yo estaba negada a verlas, porque en el ministerio teníamos prohibido estar viendo otros videos, otros pastores u otras profetisas. Y además a él no le agradaban las prédicas del pastor ni sus oraciones, aunque sí respetaba mi decisión de pertenecer al ministerio. Y cuando parecía que la profecía de yugos desiguales había quedado en el olvido, la profetisa la volvió a recibir y de nuevo la compartieron en el grupo de ancianos. Pero al estar yo experimentando esos cambios en mi matrimonio, a raíz de mis cambios de actitud y de pasar más tiempo en comunión con Dios junto con mi esposo, pues me sentí muy segura de oponerme a esa profecía, aun cuando los demás hermanos ancianos ya la estaban aprobando por ser la segunda vez que se confirmaba. Yo me quejé de que no se estaba enseñando a las mujeres a respetar a sus esposos para ganarlos con su conducta, sino al contrario, que se les aplaudía públicamente la actitud rebelde hacia sus maridos cuando ellas los desatendían por estar más pendientes del ministerio que de sus hogares, y que los maridos solo iban a cambiar cuando vieran que seguir a Jesús nos hacía ser mejores, mujeres virtuosas y no unas desobligadas. Incluso les dije que no debían tomarse literalmente algunas profecías, y menos si contradecían la palabra de Dios, porque el Señor podría dar palabra para probar nuestros corazones, para ver si seríamos capaces de ir en contra de sus mandamientos. Pues aún en esa circunstancia me negaba a dudar que la profecía no fuera de Dios. Ahí como que los hice dudar un poco y hasta me di a la tarea, junto con otro hermano anciano, de transcribir ambas profecías de yugos desiguales para enviárselas a cada anciano para que las revisaran con detenimiento y así tratar de entender qué es lo que en realidad había querido decir el Señor. En ese tiempo también me apresuré a escribir una enseñanza sobre el matrimonio y el divorcio, y lo publiqué en las redes sociales para confirmar la palabra de Dios con respecto a ese tema y dejar esa profecía totalmente descartada. Y después de esto, coincidencialmente, la hermana profetisa comenzó a profetizar que mujeres y ancianas debían enseñar a las mujeres del ministerio a ser virtuosas y sumisas a sus maridos, por lo que yo aproveché para recordar a los hermanos ancianos que tenían pendiente revisar ambas profecías de yugos desiguales, cosa que jamás se hizo mientras yo estuve ahí, pero me conformé con que no se volviera a hablar del tema. Sin embargo, en el fondo, había algo que yo ya tenía tiempo percibiendo, pero que no quería decir en el grupo de ancianos. Primero, porque pensaba que yo era la que estaba interpretando mal las cosas, y segundo, por miedo a represalias, pues siempre que alguien cuestionaba algo o contradecía a los ancianos, no les iba nada bien, y los acusaban de divisionistas, traidores, conflictivos, rebeldes, holgazanes, etc. Pero lo cierto es que siempre percibí una relación inadecuada entre el pastor y la profetisa principal. Algunas veces expresé en el grupo de ancianos que no me parecía correcto que una mujer casada con hijos como la profetisa pasara tanto tiempo hablando con un hombre soltero como el pastor, y menos aún de madrugada. Y en varias ocasiones hice la observación de que los ancianos debían ser los primeros en cumplir los reglamentos del ministerio en cuanto a la convivencia entre varón y mujer, para que no se abrieran puertas a espíritus de adulterio y fornicación. Pues en el fondo,
yo percibía que a raíz de esa atracción entre el pastor y la profetisa, no manifiesta directa, sino indirectamente, fue que surgió esa profecía de yugos desiguales, que era conforme al corazón de ellos mismos, pues anterior a eso se profetizaba constantemente sobre la unión espiritual perfecta entre el pastor y la profetisa, muy parecido al típico cuento de las llamas gemelas que se maneja en los círculos espiritistas de la nueva era, pero que en este caso nadie tomaba mal cuando se hablaba de esa unión por tratarse de una supuesta unión espiritual. Por eso yo prefería quedarme callada pensando que quizá estaba equivocada en mis percepciones. Yo me quedé conforme con que se dejara de lado la profecía porque además el pastor comenzó a decir públicamente que la profetisa era una mujer casada que debía pasar tiempo con su esposo y su familia para atenderlos. Sentí que con eso ya habían discernido que la profecía era para probar sus corazones tentados por el adulterio y que no iban a ser capaces de dar pie ni al adulterio ni a destruir una familia. Y como la profecía no se publicó ni se revisó y no se volvió a hablar de ella, supuse que ya no era un problema y que no era necesario hablar directamente del tema, aunque yo seguía sintiéndome muy desanimada e incómoda, pues en el fondo sabía que algo no estaba bien. Pero me venían a la mente pensamientos de que yo sería una traidora si dudaba del ministerio, y volví a convencerme de que la que estaba mal era yo y que necesitaba cambiar. Y aunque me tranquilicé un poco y traté de motivarme siendo más dedicada a mis actividades, luego vinieron otras profecías que me hacían dudar mucho del espíritu que revelaba, pero sin embargo seguía sin atreverme a cuestionar, hasta que un día se dio una profecía sobre Ciudad Enoc, que fue la que finalmente me hizo el clic para despertar y abrir los ojos. Y no fue tanto porque en dicha profecía se dijeron muchas incoherencias sobre los supuestos reptilianos, sino porque se dijo que en esa ciudad se adoraba el nombre de Dios. Y debido a mis estudios previos de la palabra, si algo tenía yo muy claro, era que en Enoc jamás se adoró el nombre de Dios, sino al contrario, era un lugar sin temor de Dios. Además, el supuesto Señor dijo que los que lo persiguen iban a adorarlo por las profecías. Y yo personalmente jamás consideraría que adoro al Señor por las profecías, sino por lo que Él hizo por mí en la cruz, por su amor, por su misericordia y su grandeza. Pero en cambio, sí percibía que muchas personas estaban ahí porque querían estar recibiendo profecía continuamente. Para muchos era como un vicio o una dependencia, como si estuvieran siempre buscando a un adivino. Además, el día de la profecía de Ciudad Enoc, la profetisa se puso muy mal, no podía ni respirar, comenzó a perder la razón y gritaba diciendo que estaba dentro de una cueva y que no podía volver a su cuerpo. Yo me asusté mucho y le rogaba al pastor que cortaran la profecía y solo oráramos para que el Señor hiciera volver a la hermana a su cuerpo. Ahí por fin comprendí que las otras profecías tampoco podían venir de Dios y que estábamos siendo víctimas de un gran engaño. Para entonces, mi esposo y yo, gracias a Dios, ya teníamos de nuevo muy buena comunicación, y él sabía sobre mis dudas e incomodidades en el ministerio, y ya le había comentado que quería salirme. Y esa misma noche de la profecía de Ciudad Enoc, cuando yo ya tenía la certeza de que algo estaba muy mal, al terminar la transmisión le dije a mi esposo que acababan de dar una profecía totalmente contraria a la palabra de Dios, que ese lugar estaba muy mal y que definitivamente iba a dejar el ministerio. Él apoyó por completo mi decisión y me comentó que justo acababa de ver un video que hablaba sobre los trucos que usaban los sociópatas para manipular a las personas y que le sonaba parecido a la situación que yo estaba viviendo. Le pedí de inmediato que me lo mostrara. Y aquí voy a compartir también el link del video y a continuación enlisto lo más importante de cada uno de los puntos que abordaba. Número 1. Separan a la víctima y reemplazan el vínculo familiar. Es decir, apartan a las personas para que pasen más tiempo con ellos que con sus familias,
de manera que se sientan más comprendidas en el grupo que con su propia familia. Además, acostumbran a la persona a escuchar al líder todo el día para programar sus mentes y generar una dependencia. Número 2. Usan lenguaje que oculta lo que ocurre en realidad. Se oculta la connotación de lo que ocurre. Por ejemplo, si hay alguien teniendo dudas o percibiendo que algo no es correcto, le llaman holgazán, rebelde, divisionista, carnal, y de esta manera hacen desistir a otros posibles opositores. Número 3. Demonizan las preguntas que cuestionan la autoridad. Por ejemplo, demonizan los deseos de una persona que desea lo contrario a las doctrinas que profesan y los inducen a ignorar la voz que les dice que algo no está bien. Por ejemplo, cuando una persona manifiesta deseos de asistir a una reunión o convivio familiar, inmediatamente se le tachaba de mundano o carnal. Número 4. Realizan juegos o pruebas que recompensen la obediencia para facilitar la manipulación de las personas. En este sentido, en el ministerio hacían comúnmente algo parecido a los concursos de talento durante las transmisiones en vivo, donde se alababa y ascendía a los que mejor oraban, predicaban o cantaban, de manera que todos estaban en una constante competencia para ser aceptados o reconocidos. En este punto 4 también se mencionaba que las mayores virtudes dentro del grupo son obediencia y lealtad. Cualquier pensamiento independiente es demonizado porque es egoísta, pecaminoso y aterrador. Número 5. Usan tu deseo de ser justo en tu contra. Es decir, despiertan la sensación de que las personas están en deuda con ellos y usan esto para lograr que hagan ciertas cosas a su favor. Crean una falsa reciprocidad en la relación. Por ejemplo, yo dedico todo mi tiempo a ustedes. ¿Ustedes qué hacen a cambio por mí o por el grupo? Entre otras cosas, el video también mencionaba que el compromiso creciente con el grupo lleva a los mismos miembros a acusar a quienes muestran rasgos de disidencia, creyendo que lo correcto es denunciar a quienes piensan diferente, para además ganar la confianza y la aprobación del líder. Así que cada aspecto mencionado en el video calzaba perfecto con la situación que se estaba viviendo dentro del ministerio. Así que esto, sumado a la profecía evidentemente antibíblica y demoníaca, me terminó por quitar por completo el velo que no me permitía ver lo que en realidad estaba pasando. Con esto comprendí también que todos los sociópatas actúan bajo la influencia del mismo espíritu de manipulación. A partir de ahí comencé a percibir muchas otras cosas que también estaban mal y que en realidad siempre estuvieron mal, pero que yo misma quise convencerme de lo contrario. Estaba segura que debía dejar el ministerio, pero no debía dar grandes explicaciones porque tenía muy claro que nada de lo que dijera lo iban a aceptar como válido. Así que les escribí una carta donde solo les dije lo que era obvio y no podrían rebatirme, que fue la profecía de yugos desiguales, que nada tenía que ver con la palabra de Dios. Les expliqué que eso me hacía dudar también de otras profecías y que consideraba que se le estaba dando mayor peso a las profecías que a la palabra de Dios, y que yo no podía estar de acuerdo con eso ni ser parte de ello, porque el Señor dijo muy claramente que el cielo y la tierra pasarán, pero no sus palabras. Y para mí era clarísimo que debía temer a Dios antes que a los hombres. Me sentí muy tranquila cuando por fin salí del ministerio. Sin embargo, ahí no terminaron los problemas, pues al poco tiempo de que me fui, volvieron a dar la profecía de yugos desiguales. Y sin mí en el grupo de ancianos no hubo oposición, y no solo la aceptaron unánimemente, sino que comenzaron a profetizar que algunas hermanas debían dejar a sus maridos para unirse a hermanos del ministerio. Y claro, siendo la principal relación orquestada la del pastor y la profetisa principal, seguida de la otra profetisa del canal de YouTube por el cual la mayoría llegamos al ministerio, que también era casada y con hijos,
para unirse a otro hermano de mucho menor edad que ella, quien además ya tenía antecedentes de haber andado enamorando hermanas casadas mucho mayores que él. En fin, todo era un caos y explotó cuando los esposos de las profetisas se enteraron. Los familiares de las profetisas nos buscaron a mí y a otras hermanas que salimos del ministerio para contarnos lo que estaba sucediendo. Nos unimos a ellos para orar y darles apoyo. Y por supuesto, para confirmarles que todo era un engaño del adversario para destruir a sus familias y que esas profecías no tenían nada que ver con la voluntad de Dios para ellas. Finalmente, después de unos meses, las hermanas que ya estaban decididas a dejar a sus maridos para seguir su supuesto llamado, salieron del ministerio por la misericordia de nuestro Dios y por la presión de sus familias. Pero lamentablemente, el líder de la congregación nunca dejó de estar en contacto con ellas o con personas cercanas a ellas, por lo que hasta ahora las cosas aún no están del todo claras. Y todo esto ha causado y sigue causando mucho daño en la vida de muchas personas. Hay familias enteras sufriendo mucho a causa de este engaño. Por eso, ya no quiero acobardarme más y he decidido compartir esta experiencia. Como hijos de Dios, estamos llamados a dar testimonio del orden y de la verdad de Dios en este mundo caído. Y las principales instituciones que Dios estableció para dar testimonio de su orden y su verdad son el matrimonio y la familia. Nosotros no podemos andar creyendo que haciendo lo mismo que hacen quienes están en el mundo, como es cometer adulterio y abandonar a los hijos, va a dar testimonio de que en verdad somos hijos de Dios. Eso es completamente absurdo. Muchas personas me llegaron a decir que no les gustaba el ministerio al que yo pertenecía, pero lamentablemente yo estaba cegada. Sin embargo, sé que aún nuestros errores más grandes, Dios los usa para bien y para darnos una lección que jamás podamos olvidar, y que todo lo que permite nuestras vidas es con un propósito. Por eso le agradezco a Dios el darme la oportunidad de compartir este testimonio, no solo para hacer la denuncia sobre este tipo de congregaciones, sino también porque veo cómo el adversario tiene una agenda definida con cada persona para causar su perdición o para usarlos como instrumento de engaño. Por ejemplo, la profetisa más importante de la congregación tiene un testimonio muy fuerte de sufrimiento y maltrato. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis e invitarlos a que busquen en mi testimonio de salvación la referencia que hago sobre la fragmentación y la manipulación mental a causa del sufrimiento y el trauma. Voy a dejar también el link en la descripción. Y bueno, aunado a esto del sufrimiento, desde pequeña, ella estuvo expuesta a cosas como idolatría, brujería, hechicería, etc., por parte de su familia y allegados. Y a raíz de todas estas experiencias dolorosas y de todas estas experiencias con el ocultismo y lo sobrenatural, se le activó en gran manera su percepción para las cosas espirituales, al grado que ella puede ver y escuchar cosas que suceden en la dimensión espiritual y que no son perceptibles para la persona común. Su sensibilidad es tal que puede actuar como una medium o canalizadora de entidades espirituales. Por ello, en la congregación se le considera como la profetisa principal, pues ella tenía muy poco conocimiento de la palabra de Dios en su vida real, pero cuando entraba en un, por decir, trance profético, podía recitar versículo tras versículo bíblico con exactitud, así que nadie ponía en duda que ella era usada por Dios, porque todo lo decía de acuerdo a la palabra y en el nombre de Jesús. Ahora entiendo que el adversario tiene una agenda muy definida con ella, y mientras ella no renuncie a esas habilidades paranormales, va a seguir causándose daño a ella misma, a su familia y también a las personas que la sigan. Cuando salí del ministerio,
me puse a investigar mucho sobre este tema de la manipulación mental y las experiencias paranormales, y encontré varios testimonios de personas que, como ella, estuvieron envueltos en ocultismo, nueva era, hechicería o cosas por el estilo, por lo que también estas personas tenían muy activos sus sentidos espirituales y actuaban como canalizadores o médiums de espíritus, pero que al conocer a Jesús se arrepintieron de haberse insertado en estos asuntos espiritistas para su propia perdición y la de otras personas que le seguían. Y al arrepentirse y renunciar de corazón a sentirse especiales por tener estas habilidades sobrenaturales, por decirlo así, finalmente lograron ser libres de este acoso de espíritus disfrazados de ángel de luz y dejaron de ver visiones, de escuchar voces, etc. En la descripción del video también voy a dejar un link para quien guste ahondar sobre este tema. Además, voy a dejar un enlace a un estudio sobre cómo diferenciar entre profetas y profecías bíblicos y falsos profetas y falsas profecías en este fin de tiempos. Es muy claro que el adversario se vale de nuestras debilidades y defectos no solo para engañarnos y confundirnos, sino también para convertirnos en objeto de confusión y manipulación para otros. En este caso, se ha valido del orgullo y la vanidad de quienes desean ser tenidos como los grandes escogidos de Dios, para manipularlos y así, a través de ellos, desviar a muchas otras personas que en realidad temen a Dios y desean servirle. Por eso la palabra dice que en el fin de los tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pues fue justo esto lo que yo experimenté de primera mano en este lugar. Un falso Cristo orquestando la destrucción sistemática de los siervos de Dios y de sus familias. Debo aclarar también que si finalmente decidí hacer público este testimonio, fue porque en su momento, cuando aún estuve dentro, intenté disuadir al mismo líder y ancianos de seguir poniendo las profecías por encima de la palabra de Dios. Después, estando ya fuera del ministerio, volví a intentar disuadirlos, haciendo llegar un texto a todo el grupo de ancianos, donde les advertía que estaban equivocados al creer que Dios iba a contradecir su propia palabra para beneficiarlos a ellos. Y en reiteradas ocasiones hice lo mismo, enviando mensajes y audios de advertencia a la hermana del canal de YouTube por quien la mayoría llegamos al ministerio. Pues la misma palabra nos indica que primeramente debemos de hablar en privado con la persona que necesita ser exhortada. Y si ésta no escucha, entonces hay que volver a exhortarla en la presencia de al menos 2 testigos. Y si aún así no hay respuesta, entonces debemos proceder a hacer la exhortación y corrección de manera pública. Y esto por el bien de las personas involucradas, pero sobre todo por el bien de las almas. Por si aquellos que han caído en pecado aún están a tiempo de evitar cometer un error que lamentarán el resto de sus vidas. O peor aún, que los llevará a perder su salvación si continúan con esta ceguera espiritual que les ha endurecido tanto el corazón. Y bueno, por último, doy gracias a mi Padre Eterno por esta oportunidad y gracias a todos los que se dieron el tiempo de ver este testimonio hasta el final. De verdad espero que ayude a abrir muchos ojos y que sea de bendición para sus vidas.